Televisión Legislativa presenta TVL Noticias, emisión central con Mariela Logroño. Miércoles 21 de febrero del 2018, saludos cordiales amigos televidentes. Gracias por acompañarnos en la emisión central de TVL Noticias. Gracias además a quienes nos sintonizan a través de Canal 42 en Quito y también en nuestro sitio web tvl.asambleanacional.gov.es. De inmediato las noticias. Iniciamos con las noticias. 6 asambleístas integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales insisten en la renuncia de Doris Solís como presidenta de esta mesa legislativa. La comisión estaba convocada a sesión esta mañana, sin embargo no instaló por falta de quórum. La información con Lorena Espinosa. Gracias, buenas tardes. 6 asambleístas de la Comisión de Relaciones Internacionales en rueda de prensa anunciaron su respaldo al anuncio que hizo el presidente de la Asamblea Nacional de crear una comisión ocasional que se encargue de tratar los temas de seguridad en la frontera norte con Colombia. Ya se encuentra conmigo la asambleísta Ana Belén Marín. Asambleísta, ustedes han mencionado que respaldarán este anuncio del presidente de la Asamblea. También han manifestado que querrían formar parte de esta comisión y que no asistirán a las sesiones de la Comisión de Relaciones Internacionales mientras no se topen estos temas. Así es, nosotros como miembros de la Comisión de Relaciones Internacionales, priorizando la necesidad del ecuatoriano, de la ecuatoriana, estamos aquí con total convicción de apoyar esta propuesta tan importante para el país que ha realizado el señor presidente de la Asamblea Nacional, el doctor José Serrano, ante la conformación de una comisión especial de seguridad en la frontera norte. Esto permitirá, por supuesto, velar por la seguridad de nuestros ciudadanos, pero también permitirá conjuntamente con otras instancias generar un espacio de diálogo, construir escenarios diversos para dar un impacto y generar resultados importantes que realmente necesita nuestra ciudadanía y que esto puede verse reflejado en que tengamos mejores espacios, no solamente en educación, en salud, sino también mejores espacios de seguridad para las personas, nuestros habitantes de la zona de la frontera norte. Asambleísta, este tema no le competía tratar a la Comisión de Relaciones Internacionales. La presidenta, la asambleísta Doris Solís, manifestó que este tema no requería en esta mesa legislativa, que solamente era de relaciones internacionales, pero su nombre también dice seguridad integral. Bueno, la comisión es súper clara en su contexto, menciona que es la Comisión de Relaciones Internacionales, integración y seguridad y soberanía. Es decir, hay varios aspectos en los cuales deben tratarse al interno de la comisión. Sin embargo, eso no ha sucedido. Yo he sido muy crítica y una crítica muy constructiva y objetiva en que los temas que se traten en la comisión sean de relaciones internacionales, pero que también sean de seguridad, que esa es nuestra principal preocupación de los ciudadanos y que mejor forma que la iniciativa que ha partido del presidente de la Asamblea, no ha partido de la presidencia de la Comisión de Relaciones Internacionales, sino de la presidencia de la Asamblea Nacional, pueda ser respaldada por los miembros que nos pertenecemos a esta comisión. Así que más bien incentivar y motivar a que este tipo de espacios pueda ratificarse y recordar que la comisión tiene todo su contexto y que es nuestra obligación como miembros de esa comisión tratar todos los temas. Asambleísta, hoy tenían convocado una sesión a las 11 de la mañana y no acudieron. ¿Esto también es una muestra para pedir e insistir en la renuncia de la asambleísta Solís? Por supuesto, nosotros nos mantenemos firmes, hemos solicitado 7 asambleístas de la comisión, hemos solicitado la renuncia tanto de la señora presidenta como de la señora vicepresidenta y por supuesto no hemos tenido respuesta alguna. Por esa misma razón y bajo las circunstancias que han sido mencionadas en días anteriores, nosotros no acudiremos a dichas sesiones, evidentemente porque en primer lugar ha perdido la confianza, pero también porque tenemos ahora temas prioritarios que tratar y que no quieren ser tratados en la comisión. Así que más bien es nuestra oportunidad de que así lo considere el presidente, de poder nosotros participar en esta comisión especial. Muchísimas gracias a la asambleísta Ana Belén Marín. Allí están las exposiciones, el pronunciamiento y la posición de 6 integrantes de la Comisión de Relaciones Internacionales, quienes han insistido en que la presidenta de esta Comisión de Relaciones Internacionales continúe y dé un paso al costado. Hasta aquí el informe. Buenas tardes. Gracias, Lorena, por la información. En la Asamblea Nacional se discuten los mecanismos de selección de los 7 vocales principales del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio. El presidente de la legislatura se reúne con los jefes de bancada. Ricardo Bravo con información.
¿Qué tal? Buenas tardes. Desde las 11 de la mañana se reúne el presidente de la Asamblea Nacional, José Serrano, con los jefes de los bloques legislativos. Esto para analizar los mecanismos de votación y selección de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana Transitorio. Conversamos con varios asambleístas, uno de ellos Luis Fernando Torres, quien plantea observaciones, sobre todo en lo referente a la información que ha sido remitida por parte del Ejecutivo en cuanto a la biografía de los 21 nombres que conforman las ternas remitidas hasta el Palacio Legislativo. La única posibilidad de elegirlos es que se vote terna por terna, debido a que en el mandato del pueblo ecuatoriano se dice que si no se elige a las ternas, el primero resultará elegido pasados los 20 días. Ello significa que implícitamente en la consulta está que la elección tiene que ser terna por terna, pero tampoco la Asamblea puede apresurarse debido a que no existe información suficiente de todos los candidatos. Yo, por ejemplo, tengo preocupación que en la terna tercera esté una persona que el año 2007, con el ministro de Gobierno de la época, desmanteló al Congreso con la destitución de 57 legisladores. En la terna séptima, las damas que allí figuran no tienen una trayectoria conocida públicamente y se requiere, por lo tanto, de más información. En cuanto a los mecanismos de selección y votación que se realizará acá en el Pleno de la Asamblea Nacional, el legislador Daniel Mendoza señala que esta será por las ternas, por cada uno de los integrantes de estas ternas, es decir, 7 votaciones acá en el Pleno de la Asamblea Nacional. Evidentemente, el mandato popular le entregó esa facultad exclusiva al señor presidente de remitir las ternas a la Asamblea Nacional. No considero que la Asamblea tenga facultad de veto sobre esos nombres, pero tendremos que también hacer su respectiva evaluación para tomar una acertada decisión en torno a los nombres que ya tenemos, ¿sí? Por eso es necesaria la reunión que vamos a tener más adelante, porque en realidad tenemos que pensar en los intereses nacionales. Concluida la reunión que mantiene el presidente de la Asamblea Nacional con los jefes de las bancadas legislativas, está prevista una reunión del Consejo de Administración Legislativa y posteriormente una rueda de prensa en donde se entregarán los detalles o los resultados de esta reunión. Nosotros les tendremos más detalles en la emisión estelar de TVL Noticias. Buenas tardes. Gracias, Ricardo. Estaremos atentos a la información que se genere tras la reunión del Consejo de Administración Legislativa. En otro tema, la vicepresidenta de la Comisión de Educación, Silvia Salgado, convocó a sesión la tarde de este martes para retomar el análisis de las reformas a la Ley de Educación Superior. La mesa legislativa se instaló sin la presencia de su titular, Augusto Espinosa. La Comisión de Educación retomó sus actividades la tarde de este martes, sin la presencia de su presidente, Augusto Espinosa. La asambleísta Silvia Salgado convocó a sesión para analizar las observaciones al proyecto de reformas a la Ley de Educación Superior. Previo al debate, la legisladora precisó la razón de la ausencia del titular de la mesa. El presidente, el asambleísta Augusto Espinosa, está en una licencia hasta el 28 de febrero. Me he permitido hacer esta convocatoria con la anuencia de todos ustedes y la presencia de ustedes posibilita la misma. Este argumento provocó criterios por parte de los mismos integrantes de la comisión. Según la legisladora Teresa Benavides, existiría una renuncia previa de Espinosa. Él ya tiene la previa renuncia y que solamente espera los últimos acontecimientos que se den en cuanto a la reforma de la Ley de Educación Superior y la Ley de Educación Intercultural. Al respecto, la asambleísta Amapola Naranjo cuestionó que se den estos pronunciamientos sin que exista aún un documento oficial. No cabe según la ley. No puede haber intereses personales, pero no cabe. Son elegidos para 2 años. Mientras que el legislador Jimmy Candel manifestó que al interior de la comisión es necesario superar las diferencias sobre quién preside este órgano parlamentario y retomar así la agenda de trabajo. Bueno, mientras él estuvo de presidente de la comisión, estuvimos respaldando su gestión. Luego de que sucedieron esos escándalos nacionales, obviamente, pues yo creo que hay que ser coincidente. A finales del mes pasado, el asambleísta Augusto Espinosa se pronunció sobre una posible renuncia a la presidencia de la Comisión de Educación. No descartó que ello ocurra luego de la aprobación de las reformas a las leyes de educación superior y de educación intercultural en el Pleno de la Asamblea. Sobre lo ocurrido este martes en la comisión, no ha existido un pronunciamiento oficial por parte del legislador. Mariela Logroño, TVL Noticias. Es momento de una breve pausa promocional, pero ya regresamos con más información en la emisión central de TVL Noticias.
Regresamos con TVL Noticias Emisión Central luego de la siguiente pausa promocional. Continuamos con TVL Noticias Emisión Central. Y en más noticias, el Ministerio de Salud registra 950 casos de influenza en lo que va del 2018. De este número, 83 personas han fallecido. Así lo informó la ministra del ramo, Verónica Espinosa, durante su comparecencia a la Comisión de Fiscalización. La mesa legislativa cuestiona el accionar del Ministerio de Salud para hacerle frente a esta epidemia. Más información con Ricardo Bravo. ¿Qué tal? Buenas tardes. Por más de 2 horas sesiona la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional. Aquí recibe a la ministra de Salud, Verónica Espinosa, para que expliquen las políticas públicas que se llevan adelante para hacerle frente al periodo de influenza que se registra, sobre todo en la provincia de Pichincha. Ella entregó algunas cifras que evidencian sobre todo lo que ha dicho la entrega de vacunas para la prevención de la gripe AH1 y HN3. Veamos parte de las declaraciones de la ministra de Salud. La inmunización, como les habíamos mencionado, una de las medidas más importantes es la prevención y en este caso la prevención a través de la inmunización, el uso de vacunas. Insisto, el Ecuador tiene en su esquema regular de vacunación desde el año 2010 la vacuna de la influenza estacional como parte de su programa regular de vacunas. No compramos la vacuna ahora porque había el pico, es parte de nuestro quehacer cotidiano porque mantenemos una política de prevención continua. Para este año, para la temporada 2017-2018, nos abastecimos de 3.9 millones de dosis y están enfocadas, o los grupos sujetos de vacunación por parte del Ministerio de Salud Pública son los niños mayores de 6 meses y menores de 5 años, las mujeres embarazadas, adultos mayores de 65 años, pacientes con enfermedades crónicas de toda índole, obesidad, sobrepeso, diabetes. Entre tanto que hay legisladores, como podemos observar en este momento, que plantean observaciones y son críticos al accionar por parte del Ministerio de Salud. Norma Vallejo, por ejemplo, dijo que tiene algunos cuestionamientos por parte de los ciudadanos en lo que concierne a la entrega de vacunas. Más del 70% en la provincia de Pichincha de los casos registrados en el país, y eso nos preocupa mucho. Nunca se había dado en la historia de casos como epidemias que la provincia de Pichincha registremos esta alta incidencia. Por lo tanto, nosotros estamos preocupados y esta es la razón de nuestra presencia, porque los ciudadanos y ciudadanas ecuatorianos, y especialmente la provincia de Pichincha, tienen que saber qué políticas públicas se ha dado desde el Ministerio de Salud Pública con el fin de, si es posible, combatir, erradicar este problema. Los cuestionamientos a la ministra de Salud, Verónica Espinosa, continúan aquí en la Comisión de Fiscalización. De lo que se conoce, la documentación que entregue la ministra será remitida a la Comisión del Derecho a la Salud para luego ser evaluado todos estos documentos, datos que han sido entregados aquí en la Comisión de Fiscalización. Nosotros vamos a estar a la expectativa y les tendremos todos los detalles en la siguiente emisión, en la emisión estelar de TVL Noticias. Buenas tardes. Gracias, Ricardo, por la información. La Comisión del Régimen Económico recibió esta mañana a la directora del Servicio de Contratación Pública, Silvana Vallejo, dentro del tratamiento de las reformas a la ley que rige el sistema de contratación. Belkis Sánchez con los detalles. Gracias, así es. Muy buenas tardes. A la Comisión de Régimen Económico de la Asamblea Nacional llegó esta mañana la directora general del CERCOP, Silvana Vallejo, quien compartió sus observaciones y aportes en el marco del trámite del proyecto de reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Entre los aspectos que fueron expuestos al interior de la mesa, la funcionaria recalcaba la necesidad de analizar la posibilidad de una reforma integral a esta normativa. Vamos de inmediato a generar reacciones sobre este tema. Nos acompaña ya la asambleísta Vilma Andrade, integrante de la comisión. Bienvenida a la televisión legislativa. Muchísimas gracias y bueno, nosotros como Izquierda Democrática coincidimos en la necesidad de hacer una reforma integral. Por ahora se han presentado 5 propuestas que la mayoría están enfocadas al cambio normativo sobre recuperar la acción que tenía la Contraloría General del Estado de emitir informes
para la contratación nacional, la contratación pública. En ese sentido, yo creo que esos deberán ser considerados, deberán ser analizados, pero yo creo que hay que revisarla completamente. Los actos de corrupción que se han evidenciado en estos últimos años evidencian que esa ley no está funcionando. Entonces, hay que hacer cambios. Correcto. No obstante, la directora del CERCOP manifestaba que no estaba a favor de esta iniciativa de que existan estos informes previos de Contraloría, puesto que existe un ordenamiento respecto de cómo deben funcionar este sistema para hacer el respectivo seguimiento. Sí, pero está mencionando siempre de que ellos quieren continuar con el sistema, o sea, que sea la CERCOP el que haga el control concurrente, que sea la entidad contratante la que haga el control previo y que sea la Contraloría General del Estado la que haga el control posterior. Aquí yo creo que sí se necesita un cambio y hay que pedir, por ejemplo, que se elimine de la contratación la posibilidad de contratos llamados emergentes, que eso le dio la posibilidad al anterior gobierno de entregar contratos a dedo, no cumplir inclusive los procesos de contratación y por lo tanto entregados así a dedo, cuando no hay la real emergencia. Entre otros elementos también se ha citado la importancia de contar con un sistema de automatización, tomando en cuenta que existen un promedio de 500 procesos de contratación diarios. Todos estos elementos ustedes los van a analizar y entendemos en horas de la tarde también van a recibir a otras autoridades. Sí, yo creo que hay que hacer así este análisis totalmente objetivo, sesudo, que nos lleve realmente a tener una normativa de lucha también contra la corrupción. Gracias al asambleísta Vilma Andrade por habernos acompañado. Muchísimas gracias, gracias a ustedes. Gracias, y lo decíamos, en horas de la tarde está previsto que la Comisión de Régimen Económico, que continúa con el tratamiento de este tema, reciba la presencia de los representantes de la Contraloría, la Procuraduría General del Estado, la empresa coordinadora de empresas públicas, así como también del Ministerio de Salud. Insistimos en el marco del trámite del proyecto de reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. La información hasta el momento. Continuamos con ustedes. Muy buenas tardes. Gracias, Belkis, por la información. En tanto, la Comisión de Desarrollo Económico inició con el tratamiento de las 17 propuestas de reformas a la Ley de Tránsito y Seguridad Vial. Según indicó el presidente de la Comisión, Esteban Albornoz, en su mayoría los articulados se relacionan a temas como la recuperación de puntos y modalidades de transporte. Al inicio de la sesión, el titular de la mesa legislativa, Esteban Albornoz, explicó que al momento reposan 17 proyectos de reformas a la Ley de Tránsito, que en su mayoría versan sobre temas como las escuelas de conducción, recuperación de puntos, modalidades de transporte y el transporte comunitario. Este último, según el legislador, es considerado como un nudo crítico dentro del tratamiento. Sabemos que hay un problema social, hay un problema de conectividad, de comunidades, pero también hay un tema de seguridad. En ese contexto hay criterios dispersos. Por un lado dicen no cooperativizar al transporte comunitario, mientras que la legalización es una de las salidas. Los asambleístas Fernando Burbano y Jimena Peña son integrantes de la comisión. Pero tratar de cooperativizar, quizás hay lugares donde no existe negocio, es decir, no es rentable el transporte de las personas. ¿Y qué va a pasar con las personas que están ahora transportándose en el balde? Pero aquí lo que tenemos que decidir es si es que se crea o no una nueva modalidad de transporte con una reglamentación específica a esta modalidad. La recuperación de puntos es otro de los ejes que también marca el debate en la mesa. Para ello se evaluará la propuesta del asambleísta Fernando Burbano acerca de un banco de puntos. El legislador explicó el mecanismo. Se establece un sistema de banco de puntos en línea, en internet. Si usted ha perdido puntos, quiere recuperarlos, se inscribe en el banco, ve en el sitio donde trabaja, identifica las entidades que están trabajando ahí y evidentemente presta un servicio social. La comisión además está a la expectativa del informe que presente la Comisión Ocasional de Tránsito para evaluar las propuestas que podrían ser consideradas en el informe final para primer debate. Mariela Logroño, TVL Noticias. La Comisión de Justicia y Estructura del Estado continúa con el análisis del proyecto de reformas al Código Orgánico Integral Penal. En esta ocasión, los comisionados revisan los cambios al título preliminar del COIP sobre derechos humanos. Esta iniciativa es de la ex legisladora Marisol Peñafiel y busca garantizar los derechos civiles en tiempos de guerra. Por otro lado, el vicepresidente de la Comisión de Justicia, Franklin Samaniego, indicó que actualmente la mesa legislativa analiza más de 58 proyectos de reformas al COIP, condensados en cerca de 500 artículos.
Decirles que en el contexto general tenemos más de 58 proyectos de reforma que se han planteado, 500 artículos aproximadamente que se están revisando en todo el sentido, pero sin duda alguna hay dos temas fundamentales que marcan, o tres temas fundamentales que marcan esta situación. Primero, lo que corresponde al tema de transparencia, ¿no es cierto?, a los temas de corrupción. El segundo tema, al tema de niñez y adolescencia, también es un tema en relación a violencia en general. Entonces, ahí hay temas, sin duda alguna. Todos los proyectos que quedaron en el ejercicio anterior de la Asamblea Nacional, los que ingresaron en este momento, en este nuevo momento, se han fundido en estas 58 propuestas que las vamos revisando integralmente. En el tema de derecho humanitario estamos revisando principalmente, afinando los sujetos de los derechos, principalmente, por ejemplo, el tema de la población civil, ¿no es cierto?, qué es lo que pasa en tiempos de guerra, que no existe, según lo que he revisado, una determinación exacta de qué armas se pueden utilizar. Se está haciendo una descripción, entre otras cosas, que es lo que el día de hoy vamos a analizar. De manera unánime, la Comisión de Desarrollo Económico aprobó el informe para segundo debate del proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil. El documento deberá ser debatido y aprobado por el Pleno de la Asamblea Nacional. La Comisión de Desarrollo Económico tiene listo y aprobado el informe para segundo debate del proyecto de ley de reformas a la Ley de Aviación Civil. La propuesta modifica un único artículo y establece como plazo de 1 año a la Junta de Investigación de Accidentes Aéreos para que entregue el informe respectivo en el caso de un accidente aéreo. Así lo explica el asambleísta Homero Castañer. Y si no lo puede hacer en 1 año, por ejemplo, hay veces que un avión tiene piezas y partes extranjeras, tiene que venir peritos extranjeros. Si no lo puede hacer en 1 año, tiene que hacer informes preliminares. El comisionado Mauricio Proaño explica que la finalidad es responder lo más pronto a la ciudadanía y sobre todo a los familiares de víctimas de accidentes aéreos y a su vez ejecutar los correctivos necesarios. Por ejemplo, un avión Fokker que tuvo un daño en el motor y se estrelló, y de ahí después de 2 años, 3 años se quiere sacar la información cuando había 5 aviones que siguen volando, y es un riesgo para la gente. Asimismo, la mesa legislativa a la par recoge propuestas para la construcción de un nuevo proyecto de reformas a la Ley de Aviación Civil sobre diversos temas. El asambleísta Patricio Donoso explica cuáles son las preocupaciones del sector. Van a analizar los tiempos máximos de vuelo de un piloto, el acompañamiento que un piloto debe tener con respecto al copiloto y ciertos horarios de trabajo, tanto diarios como semanales y mensuales, temas inherentes a las preocupaciones que los pilotos de aviación manifestaron hace 1 mes y medio aquí. El informe para segundo debate de las reformas a la Ley de Aviación Civil deberá ser debatido y aprobado en el Pleno del Parlamento. Lorena Espinosa, TVL Noticias. La viceministra de Inclusión Económica y Social, Rocío Rosero, presentó ante la Comisión de los Derechos Colectivos de la Asamblea Nacional observaciones al proyecto de ley del adulto mayor. Rosero felicitó la iniciativa y aseguró que el país tiene una deuda histórica con este sector. Expuso además algunos datos sobre la situación del adulto mayor, en los que reveló que más de 500.000 viven en condiciones de pobreza. Por ello, y en el marco de la ejecución del plan Toda una Vida, impulsado por el Gobierno Central, indicó que la propuesta es una oportunidad para mejorar de manera integral las condiciones de vida de este sector. Es justamente el marco de la política pública que permite que se racionalice y permite una actuación mucho más acorde con la realidad nacional, descentralizada, con la participación de los gobiernos autónomos descentralizados en todos los niveles, en aspectos que son fundamentales, tanto en la promoción de los derechos de los adultos y adultas mayores, como en la prevención de las discriminaciones y las violencias, y por supuesto en la ampliación de las coberturas de atención integral a los adultos y adultas mayores. Desde el MIES consideramos que la oportunidad histórica de hacer esta ley, de promulgar esta ley, es una tarea pendiente, una tarea de justicia social, de equidad y de lucha contra la discriminación de un segmento importantísimo de la población ecuatoriana. Agenda legislativa.
La agenda de actividades para esta tarde a las 15 horas, Comisión de Régimen Económico recibe propuestas de la Contraloría, de la Procuraduría, de la Empresa Coordinadora de Empresas Públicas y del Ministerio de Salud Pública. Esto para tratar las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esto será en el Salón José Mejía Lequerica del Palacio Legislativo. A las 15 horas, sesión de la Comisión de Justicia para la continuación del debate del proyecto de Ley Orgánica del Sistema de Promoción y Protección de Derechos. Esto será en el Salón 2 del piso 1 del Palacio Legislativo. Y así llegamos a la parte final de la emisión central de TVN Noticias. Sigan en sintonía de la televisión legislativa. Buenas tardes. Televisión Legislativa presentó TVN Noticias, emisión central.